Cordial saludo para todos. Qué privilegio poder reunirnos nuevamente para seguir escudriñando y estudiando la palabra de Dios. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esa razón es bueno que en esta hora podamos acudir a las Escrituras para ser fortalecidos espiritualmente. Pero antes de abrir la palabra del Señor, les invito para pedir su bendición en oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella nos instruyes y nos muestras el camino hacia la salvación. Te pedimos que en esta hora tu Santo Espíritu pueda impresionar nuestras mentes y nuestros corazones y podamos entender y aplicar a nuestra vida estas grandes verdades de salvación. Gracias por tu dirección y tu compañía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese sábado fue realmente un sábado muy especial para mí. Como pastor de la iglesia, teníamos el privilegio de bautizar ese día a una familia que estaba constituida por 5 personas. Acostumbro preguntar a las personas que se van a bautizar cómo fue la experiencia de conocer a Jesucristo, de aceptarlo como Salvador personal y de tomar esa decisión tan importante de sellar su pacto a través del bautismo. Ese día no fue la excepción. Le pregunté al jefe de la familia cómo había conocido al Señor Jesucristo y me contó su testimonio, un testimonio que marcó realmente mi vida, un testimonio que me impactó. Me dijo él que se encontraba muy enfermo y en medio de esa terrible enfermedad, este hombre fue hospitalizado. Estuvo en el hospital por 15 días, pero durante esos 15 días hubo algo en el mismo cuarto de hospital que a él le impresionó. Su compañero de cuarto, otro hombre enfermo y como dijera él, casi moribundo. Cada noche este hombre se arrodillaba en su cama y clamaba a Dios por sanidad. Cada mañana se arrodillaba para pedirle al Señor que le sanara. Pero dice nuestro hermano que iba a ser bautizado que también lo que le impresionaba es que cada mañana lo veía leer las Sagradas Escrituras. Una noche, como siendo avisado por el Señor, dice él, este hombre enfermo, usando los últimos gramos de energía que le quedaban en su cuerpo, vino casi arrastrándose hasta la cama de su vecino. Lo despertó y le dijo, amigo, tengo un regalo para ti. Él dice que se sorprendió porque se había desplazado desde su lecho de enfermo hasta el suyo para traerle un regalo. Y el regalo que tenía en sus manos era la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Este hombre estaba realmente impresionado, pero el enfermo le entregó la Biblia y le dijo, Señor, quiero hacerle este regalo con una condición. Es posible que yo ya no vaya a necesitar este hermoso libro, pero yo quiero que usted lo estudie juiciosamente, pero quiero que lo estudie también con su familia. Le dejó el libro sagrado
y nuevamente con mucho esfuerzo regresó a su lecho de enfermo. Y esa misma noche, dice él, tipo 2 de la mañana, expiró y murió este hombre cristiano. Para él eso fue impresionante. Y dice que nunca olvidó la recomendación. Quiero que lea este libro. Prométame que lo va a leer junto con su familia. El hombre que iba a ser bautizado me contó que esa noche, cuando sacaron al enfermo que había muerto, él sintió que debía cumplir el pedido que él le había hecho. Así que en 2 días a él le dieron de alta del hospital. Regresó a su casa, gracias a Dios, más saludable, y entonces le contó esa historia a su familia y como resultado empezaron a estudiar la Biblia juntos. Le pregunté, ¿qué es lo que más le impresionó de la Biblia? ¿Por dónde empezó usted a leer la Biblia? Y él me decía, yo no tenía ni idea porque nunca la había leído. Pero cuando ese hombre la colocó en mis manos, me sugirió que empezara por el Nuevo Testamento. Así que, pastor, empezamos a leer el Evangelio de Mateo. Y en los Evangelios, y especialmente en el Evangelio de Mateo, pude conocer el personaje central, al Señor Jesucristo. Transcurrieron 3 meses estudiando los Evangelios, estudiando juiciosos la palabra de Dios como una sola familia. Y después de esos 3 meses buscaron la iglesia adventista del séptimo día y ese sábado este servidor tenía el privilegio y la oportunidad de sumergirlos en las aguas del bautismo porque ellos querían aceptar y recibir a Jesucristo como Salvador personal. Ellos asisten hoy a nuestra iglesia, son miembros de nuestra iglesia gracias a ese hermano misionero que colocó la palabra de Dios en sus manos. El hermano me dijo que le impactó muchísimo el Evangelio de Mateo. ¿Qué hay en el Evangelio de Mateo? Este que es uno de los evangelios sinópticos para que él fuera impresionado por el Espíritu Santo. Pues, apreciados hermanos y amigos, el Evangelio de Mateo es un evangelio muy especial. El evangelista Mateo tiene la capacidad de organizar los materiales de tal manera que nosotros podamos memorizarlos. Él los organiza en grupos. Por ejemplo, en el capítulo 1, él organizó las 14 generaciones de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo que había 14 generaciones desde Abraham hasta David, otras 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia y otras 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta nuestro Señor Jesucristo. Así que traza la genealogía desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo para demostrar que Él viene del linaje de Abraham. Pero Mateo también agrupa los 3 sueños de José, el esposo de María. Agrupa esos 3 sueños de tal manera que al leerlos en el capítulo 2 de Mateo se pueda memorizar más fácilmente. Y en el capítulo 13, Mateo tiene la capacidad de agrupar 8 parábolas que fueron contadas por nuestro Señor Jesucristo a la orilla del mar de Galilea. 8 parábolas que tienen que ver directamente con el reino de Dios. Dentro de esas 8 parábolas hay una parábola
a la cual quiero llamar su atención en esta noche. Y creo sin lugar a ninguna duda que es una parábola que bien comprendida puede prevenir la disidencia en la iglesia. Estamos hablando de la disidencia en la historia de la iglesia adventista del séptimo día. Como hemos dicho ya, desde el año 1863, cuando se organizó nuestra iglesia, han habido disidencias y disidentes que han tratado de desestabilizar la iglesia de Dios. Y en esta noche quisiera entonces invitarlos para reflexionar en esa parábola que contó nuestro Señor Jesucristo y que está agrupada en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y vamos a extraer algunas lecciones importantes que nos ayudan a prevenir ese problema terrible de la disidencia en nuestra iglesia al comprender esta parábola como ha sido presentada en la revelación. Me estoy refiriendo a la parábola que se encuentra en el capítulo 13, los versículos 24 en adelante, la parábola del trigo y la cizaña. Dice Mateo capítulo 13, versículo 34, les refirió otra parábola después de la que él había presentado, que era la parábola del sembrador. Ahora va a presentar la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla. En esta parábola del trigo y la cizaña, el Señor nos muestra a nosotros cómo podemos prevenir la disidencia. Cuando el Señor contó estas 8 parábolas, los discípulos se acercaron y le preguntaron, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y es que cuando el Señor presenta las diferentes parábolas del reino de Dios, tiene varios propósitos por los cuales utiliza esta metodología. Una parábola, apreciados hermanos y amigos, despierta el interés, captura la atención y suscita también muchas preguntas en nuestra mente, como esta parábola que acabamos de leer. Suscita muchas preguntas en la mente de los oyentes y Jesús estaba presto a responderlas. Además, el Señor también a través de las parábolas enseñaba verdades desagradables sin despertar prejuicios. El Señor tenía que decir algunas verdades que podrían ofender a la gente, pero a través de las parábolas Él podría enviar ese mensaje sin despertar tantos prejuicios. Además, eludía a los espías que lo perseguían implacablemente
para ver cuando el Señor decía algo a través de esas palabras pudiesen acusarlo, ¿cierto?, ante la multitud. También el Señor utilizaba estas parábolas para crear en la mente impresiones duraderas. Es una metodología práctica para crear en la mente impresiones duraderas. ¿Quién no recuerda la parábola del hijo pródigo? ¿Cierto? Cada vez que nosotros escuchamos la parábola, inmediatamente hay algunas impresiones profundas y fuertes en nuestra mente. Además de eso, el Señor utilizaba también las parábolas porque a través de ellas podría presentar la naturaleza como un libro de texto. Usando ese libro de texto que es la naturaleza, podía el Señor transmitir grandes verdades de salvación. Hoy nosotros tenemos el libro escrito, la palabra de Dios, el volumen sagrado, pero Dios nos ha dejado también ese segundo libro de la revelación, que es la naturaleza, a través del cual nosotros podemos aprender, como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Señor Jesucristo, al utilizar las parábolas, también revelaba la verdad a los que querían escucharla. Y a veces el Señor la ocultaba a otros que la rechazarían. Así que todos estos propósitos tenía el Señor al utilizar en el capítulo 13 de Mateo ese cúmulo de parábolas, incluyendo nuestra parábola, que es la de el trigo y la cizaña. Es bien interesante esta parábola y nosotros somos bendecidos porque no quedó librada a nuestra imaginación, pero el Señor Jesucristo se tomó el trabajo y la tarea de explicar elemento por elemento de la parábola del trigo y la cizaña, que como ya dijimos es una parábola que puede contribuir a prevenir la disidencia en nuestra iglesia. Es decir, esta parábola bien entendida, el entendimiento de esta parábola nos puede ayudar a nosotros a no caer en el pecado y en el problema de la disidencia. Es una parábola que nuestros hermanos disidentes deberían entender porque la revelación de ella es muy diáfana y muy clara. El Señor Jesucristo explicó la parábola y les voy a invitar para que ahí mismo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, podamos leer la explicación de cada uno de los elementos de la parábola. A partir del del versículo 36, Mateo, el capítulo 13 y el versículo 36, dice la palabra de Dios: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El Señor Jesucristo explicó cada uno de los detalles de esta interesante parábola. Vamos a mirar algunas lecciones espirituales que nosotros podemos extraer de esta explicación que presentó para nosotros el Señor Jesucristo. La primera lección que se hace evidente al estudiar la parábola del trigo y la cizaña es, apreciados hermanos y amigos, que Dios no es el originador del mal y del sufrimiento. Esta parábola nos dice claramente que el diablo es el originador del mal, del sufrimiento, de la muerte, del pecado, del dolor, de la tristeza, de la injusticia y de todo lo que agobie y angustie hoy a los seres humanos. Porque la parábola enseña claramente que el sembrador no sembró cizaña, nuestro Señor Jesucristo, que el plan original de Dios fue plantar el trigo, pero nunca la cizaña. Hoy en el mundo la gente cuestiona la existencia del dolor y del sufrimiento y por supuesto la existencia del mal, la existencia del sufrimiento es uno de los argumentos que esgrimen los agnósticos para evidenciar el escepticismo hacia Dios. Ellos se preguntan, si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? De manera indirecta están diciendo que Dios es el originador del mal. Pero esta parábola nos indica claramente que un enemigo, el enemigo de Dios, sembró la cizaña. Nuestro Dios no es el originador del mal. La Biblia es clara al enseñarnos que desde el principio Dios creó todas las cosas de manera perfecta, aún a nosotros los seres humanos. Dice en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 26 y 27, el libro de Génesis nos indica cómo hizo Dios todas las cosas, pero también a la raza humana. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Apreciados hermanos y amigos, la Biblia es enfática en declarar que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, nos creó a su imagen y semejanza, es decir, nos creó perfectos. Pero la Biblia también dice que el enemigo de Dios se ensañó con nosotros para tratar de desfigurar, para tratar de dañar y echar a perder esa imagen perfecta que Él había colocado en nosotros. Y por eso el profeta Isaías en el capítulo 1 habla de lo que hizo el enemigo, el que sembró la cizaña, el que desfiguró esa perfección de Dios en cada uno de nosotros.
Isaías, el capítulo 1, el versículo 4 al versículo 6, muestra la obra del enemigo en nuestra naturaleza humana. Isaías, el capítulo 1, los versículos 4 al 6. El profeta declara: oh gente pecadora, esa gente que había sido creada a la imagen y la semejanza de Dios, ahora el profeta está diciendo: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Algunos autores y algunos teólogos hablan inclusive de depravación total de esa naturaleza perfecta que Dios había colocado en nosotros. El profeta Isaías sigue diciendo: dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y escuchen, apreciados amigos, la descripción que se hace de la naturaleza del hombre. Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La terrible condición del hombre después del pecado. Aunque Dios nos había creado, como dice el libro de Génesis, a su imagen y semejanza. El apóstol San Pablo, describiendo también esta situación crítica de la naturaleza humana, en el libro de Romanos, el capítulo 7 y el verso 24, exclama y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a la depravación del pecado. Pero recordemos, apreciados amigos, que el originador del pecado y de esta depravación espiritual no fue Dios, pero fue la decisión del hombre en su libre albedrío, que decidió pecar y seguir las instrucciones, ¿cierto?, del enemigo, que fue el que sembró la cizaña. Pero la palabra de Dios no nos deja en medio de esa desesperación. La palabra de Dios en la parábola del trigo y la cizaña nos dice que hay una solución y presenta el plan de la salvación de manera magistral. Dios nos creó a su imagen y semejanza. El diablo desdibujó, echó a perder esa imagen de Dios en nosotros por medio del pecado, al sembrar esa cizaña en el corazón del hombre. El apóstol San Pablo nos trae muy buenas noticias para nosotros en esta noche. Buenas nuevas de salvación, hablando a los filipenses en el capítulo 1 y el verso 6, dice el apóstol San Pablo, estando persuadido de esto, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Apreciados hermanos y amigos, estas sí que son buenas noticias. San Pablo está diciendo que aunque el diablo haya desfigurado y haya sembrado el mal y la cizaña en nuestras vidas y en nuestros corazones, el Señor Jesucristo se ha comprometido a restaurar nuevamente esa imagen que fue deteriorada, que fue desdibujada, que fue echada a perder. Cristo Jesús se ha comprometido a restaurar nuevamente su imagen
en cada uno de nosotros cuando nosotros nos sometemos a la obra extraordinaria que realiza el Espíritu Santo, una obra de santificación, una obra de transformación para que podamos nosotros, con el apóstol Pablo, decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces podremos reflejar el carácter de Dios si nos sometemos a la obra transformadora del Espíritu Santo. Así que, apreciados hermanos y amigos, esta parábola nos enseña que Dios no es el originador del sufrimiento, es el enemigo de Dios, es Satanás quien sembró la cizaña. Dios sembró el trigo, es decir, Dios sembró el bien, Dios sembró la paz, Dios sembró el amor, Dios sembró la vida y no la muerte, como hizo Satanás. Otra de las lecciones que se desprende de esta parábola tan aleccionadora para cada uno de nosotros es que nos advierte del peligro de dormir cuando hay que estar despiertos. Nos advierte del peligro de dormir cuando necesitamos estar despiertos, porque la parábola dice claramente que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró la cizaña. En el capítulo 13 y el versículo 25 dice que sembró la cizaña el enemigo y entonces se fue. En la Biblia nosotros encontramos casi una ley inexorable que nos dice que todo el que se duerme espiritualmente, acto seguido, debe experimentar una caída en el abismo espiritual. Y hay varios personajes que menciona la Sagrada Escritura, como por ejemplo Sansón. La Biblia dice de Sansón que después de que él se durmió en las piernas de Dalila, cayó y cayó muy bajo. La Biblia habla también de Jonás y dice que cuando él huía del Señor se quedó dormido en esa embarcación y vinieron algunos que no eran del pueblo de Dios para decirle: despiértate, dormilón, y después de su sueño profundo cayó muy profundo en el vientre de ese gran pez. La Biblia nos informa también que David, después de una siesta en las horas de la tarde, se levantó y desde su palacio pudo mirar hacia abajo y vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Después de haber dormido, dice la Biblia, cuando debería estar en la guerra activo, David cayó muy bajo. ¿Y qué diremos? En el libro de los Hechos se habla de la historia de Eutico, un joven que se murió dentro de la iglesia. Escuchando al apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que rendido de un sueño profundo, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Es casi una ley inexorable que nos dice que todo el que se duerme cae. Hoy más que nunca nosotros necesitamos estar despiertos porque el enemigo puede venir para sembrar la cizaña en medio de nuestros corazones, pero necesitamos estar velando y orando para que esta no sea nuestra experiencia espiritual. Además de eso, la palabra de Dios nos indica que no deberíamos dormir y hay varias razones. En el
Evangelio de San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 25, que es el texto de nuestra parábola. Mateo, el capítulo 13 y el versículo 25, dice que no deberíamos dormir porque mientras dormimos, el enemigo siembra la cizaña en nuestra vida. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El libro de los Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 5, dice y nos da otra razón importante por la cual no deberíamos dormir. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. El que duerme en el tiempo de la siega. No deberíamos dormir hoy espiritualmente porque estamos en el tiempo de la siega. El Señor dijo, levanten sus cabezas. Es el tiempo de la siega. Vuestra redención está cerca. Los campos están listos para ser segados y acto seguido ver regresar a nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra. Y el apóstol San Pablo en el libro de los Romanos, el capítulo 13, los versículos 11 al 13, nos da una razón más por la cual no deberíamos dormir. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, del 11 al 13. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. San Pablo está diciendo, hermanos, amigos, este no es tiempo para dormir espiritualmente, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando nosotros creímos. Cuando los hombres dormían, el enemigo sembró la cizaña. Hemos visto entonces, en primer lugar, al extraer las lecciones que el Señor nos dejó en esta parábola, que Dios no es el originador del sufrimiento. Número 2, que este no es un tiempo para dormir, porque el enemigo puede sembrar la cizaña en nuestros corazones. Una tercera lección que podemos extraer de esta parábola que nos ayuda a prevenir la disidencia en nuestra iglesia es que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el fin. Eso fue lo que el Señor nos dijo. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el fin. La sierva de Dios, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 50, dice, los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del padre de familia están listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo les dice, no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dice la sierva de Dios que muchos se entristecen al ver mezclados los malos y los buenos. Los cristianos genuinos
y los cristianos hipócritas y falsos dentro de la iglesia y tratan de hacer algo para purificar la iglesia. Arrancamos, eliminamos la cizaña y dejamos solo el trigo, pero el Señor Jesucristo dice, no cometan ese error, dejad crecer juntamente el trigo y la cizaña. Es por esa razón, apreciados hermanos y amigos, que el mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo, porque en la iglesia haya miembros indignos. Ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos hermanos. Es por eso que esta parábola bien entendida nos ayuda a prevenir la disidencia, porque la mayoría de los amigos y hermanos disidentes pretenden que la iglesia sea una iglesia totalmente perfecta, que en la iglesia, dicen algunos, nos vamos de esta iglesia porque hay muchos cristianos hipócritas, nos vamos de esta iglesia porque hay muchos cristianos pecadores, nos vamos de esta iglesia porque no es una iglesia perfecta, y Dios nos ha dicho a través de la parábola que hasta el fin de la siega, hasta el fin del mundo, en esta iglesia existirán cristianos buenos, cristianos que no son genuinos. Cristo, dice la sierva de Dios, ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Miren ustedes el equilibrio que plantea la revelación. Esos pecados abiertos, por supuesto, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, también se habla de cómo deben ser tratados los pecados que son abiertos, ¿cierto? Pero los motivos del corazón no pueden ser juzgados. No podemos tomar nosotros la prerrogativa, la obra que le corresponde hacer a nuestro Dios, que es el que puede leer lo más profundo y las intenciones del corazón. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros, la obra de separar el trigo de la cizaña. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos que son cristianos falsos, cometeríamos seguramente grandes errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con esas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Por esa razón, apreciados hermanos, es que nosotros no estamos habilitados para realizar esa obra. Así que no nos compete a nosotros arrancar la cizaña. Dice la sierva de Dios en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 50, que muchos que se creen cristianos, que están dentro de la iglesia, en el tiempo del fin serán hallados faltos. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí, porque el hombre juzga la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y dice la sierva del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 50, la cosecha es el fin del tiempo de gracia, como ocurría en la siembra, en la agricultura, cuando el enemigo sembraba la cizaña.
crecían juntas y eran muy parecidas, pero al final de la cosecha, la cizaña da un fruto negro que es muy diferente al fruto del trigo, y entonces se revela realmente qué es cizaña y qué es trigo. Así que, apreciados hermanos y amigos, esta parábola nos enseña también a nosotros que pertenecer y asistir a la iglesia no necesariamente nos hace cristianos. Pertenecer y asistir a la iglesia no necesariamente nos hace cristianos, porque la iglesia no salva. Pero por supuesto, si hemos sido salvos, estaremos en la iglesia. Algunas personas y algunos cristianos piensan que por el solo rótulo de ser adventistas del séptimo día y tener una filiación, estar escritos en la feligresía, entonces ya serán salvos. Pero esta parábola nos enseña que en el tiempo final el Señor hará una separación entre los buenos y los malos. Esta parábola nos enseña también que es muy peligroso pensar que seremos salvos solo por ser adventistas del séptimo día. Dice la sierva del Señor que la parábola del trigo y la cizaña nos enseña a nosotros a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos, a no juzgar ni a condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. Y sin embargo, si hemos sido salvos, estaremos en la iglesia. Hace un tiempo atrás, un hermano escéptico con respecto al papel de la iglesia preguntó: pastor, ¿necesito pertenecer a una iglesia para ser salvo? ¿Necesito permanecer en la iglesia para ser salvo? La palabra de Dios dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero él decía, si la iglesia no salva, porque es Cristo el que nos salva, ¿por qué yo debo permanecer en la iglesia? Alguien le respondió y le dijo: tú puedes tratar de llegar a Europa, sí, nadando sobre el Atlántico, pero sería mucho más sensato si tomas una embarcación. Nosotros podemos tratar, ¿cierto?, de alcanzar la salvación que es a través de Cristo, pero sería mucho más sensato si entramos en esa embarcación que Cristo dejó, que es su iglesia, para conducirnos a ese puerto seguro. La parábola del trigo y la cizaña también nos indica a nosotros, sin lugar a ninguna duda, que la iglesia no es perfecta. Muchos hombres de la disidencia, como ya hemos dicho, quieren una iglesia perfecta. Una iglesia que parezca un museo de santos, no un hospital de pecadores. Pero el Señor nos ha dicho que la iglesia no es perfecta. En el libro Testimonios para los Ministros, la página 47, hay una declaración que es realmente asombrosa. Dice la página 47 de Testimonios para los Ministros: algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia
serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Algunas personas vienen con esa expectativa, son celosos en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen: nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal se halla aquí en la iglesia también. Y preguntan, como los siervos de la parábola: ¿de dónde pues tenemos cizaña? Pero hermanos y amigos, no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. Esta es la iglesia que milita, esta es la iglesia militante, esta puede ser la iglesia débil e imperfecta, pero aún así Dios la ama y la está llevando en un proceso de santificación hasta el tiempo del fin, cuando, como dice el apóstol San Pablo, esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. La iglesia de Dios no es perfecta. Si usted y yo pretendemos encontrar una iglesia perfecta, no existe. Y el solo hecho de nosotros ir y afiliarnos a esa iglesia ya la haríamos imperfecta, porque la iglesia está constituida de seres humanos imperfectos. Es por esa razón que decimos que si esta parábola fuese comprendida como la explica nuestro Señor Jesucristo y la revelación de su palabra, podríamos prevenir la disidencia en nuestra iglesia, porque muchos se separan de ella, muchos se van de la iglesia del Señor porque pretenden que ésta sea perfecta. Y finalmente, la palabra del Señor nos dice que el trigo será llevado al granero celestial y la cizaña finalmente será arrojada al fuego. Esta parábola nos indica que Dios es amor. Dios es amor porque tomará el trigo y lo llevará al granero celestial. Todos aquellos que nos hayamos sometido a su voluntad y al poder transformador del Espíritu Santo, seremos llevados al granero celestial para disfrutar de todo lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Dios es amor, apreciado amigo y hermano, pero también dice la parábola que Dios es justicia, porque la cizaña será arrojada al fuego. Todos aquellos que no se hayan mantenido en una relación salvadora con Cristo, todos aquellos que no hayan aceptado su palabra y la hayan puesto por obra, serán amarrados en manojos, no para ser llevados al granero celestial, sino arrojados al fuego del infierno. Ese mensaje puede sonar duro, pero es un mensaje de advertencia, es un mensaje de amor para que nosotros reaccionemos y entonces acudamos a aquel que es la salvación, a aquel que es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias de esta parábola nos indican que Dios no ha hecho un pacto eterno con el pecado.
pero que llegará un momento cuando el Señor eliminará completamente el pecado, la muerte, el dolor y la injusticia. Y ese es un tiempo que está cercano, donde solamente se cosechará el trigo, pero la cizaña no le quedará ni raíz ni rama. Apreciados amigos, hoy es un tiempo para decidir. Solo habrá trigo y cizaña. ¿En cuál de esos dos lugares estaremos nosotros? La sierva de Dios, hablando de esta parábola y especialmente de esa parte final donde nosotros necesitamos tomar una decisión, donde el Señor entonces hará su intervención poderosa para separar el trigo de la cizaña, declara Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 53. El Salvador no nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. Desafortunadamente, es lo que quisiéramos, es lo que anhelaría el corazón de Dios que nos ama profundamente, que ojalá la cizaña se pudiese convertir en trigo, pero dice la sierva de Dios que el Señor nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha. El fin del mundo. Entonces la cizaña se ata en manojos para ser quemada y el trigo se junta en el granero de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces enviará el Hijo de Dios a sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Solo habrá trigo y cizaña. Pero apreciado amigo y hermano, Dios desea que nosotros seamos trigo para ser recogidos, llevados a los graneros del cielo y gozarnos con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga y que esa sea nuestra experiencia.